Job 22:21. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y mucho bien. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Bueno, hermanos, estamos hablando del proceso que nos viene enseñando el Señor para que nosotros podamos, digamos, como no recibir, sino sacar o permitirle al Señor que se manifieste en nosotros el Espíritu del Señor. Recuerde que ya está en nosotros porque lo dice la palabra, que cuando nosotros creemos en Jesús, practicamos su palabra, entonces ellos han morado en nosotros. Pero ahí hay algo que nos corresponde a nosotros y es empezar a que ese espíritu coja fuerza, poder, para que cada uno de nosotros podamos llegar a la estatura del Señor. Y también con la finalidad de que nosotros podamos ser esos elegidos, esos escogidos para irnos al reino. No solamente fuimos elegidos para entrar, sino antes de entrar nos toca hacer una labor. Y recuerde de pronto la cita bíblica que leyó Miriam, que me llamó la atención. Dice que el espíritu maligno está en este mundo y viene obrando. ¿En quién obra? En aquellos que no creen en el Señor, en aquellos que no quieren nada con el Señor, pues serán presa fácil del adversario y serán usados como vasijas de destrucción. La palabra del Señor nos habla de las diferentes formas y maneras y en las distintas eras o tiempos en los que el Señor se ha movido y en donde han habido cosas en la Biblia que son muy, muy determinantes para esa generación, para que obtuvieran la redención y pudieran esperar la venida o la resurrección, que es lo que va a pasar en el tiempo del fin. Habíamos hablado de lo que dice Segunda de Crónicas 20:20. Cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Cada uno de nosotros sabemos en dónde tenemos nuestra incredulidad con respecto a las cosas de Dios. Cada uno de nosotros sabe dónde está la falencia, dónde está el vacío, en dónde está esa incredulidad, esa duda, ese miedo, ese temor, para nosotros poder seguir avanzando en ese crecimiento y para que Dios pueda manifestarse en nosotros y nosotros podamos serlos. Fíjese que en la palabra de Dios a veces pareciera que hubiese como controversias, como que se contradice,
Pero cuando uno lee la escritura con entendimiento y le pone todo el corazón, entendemos siempre que la palabra de Dios siempre se dirige al impío, al incrédulo o al limpio y al creyente. Fíjese que dentro de la lectura que hizo Miriam dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Pero si usted va a Mateo capítulo 16, dice, Mateo 5, 16, dice que mis obras deben ser puestas delante de los hombres para que sirvan como luz. Entonces uno dice, bueno, ¿la muestro o no la muestro? ¿Cierto? Muestro la obra, muestro la luz que hay en mí, o el Señor dice en Mateo 4 o 5, perdón, dice que no debemos de jactarnos ni de tocar trompeta cuando hacemos las cosas. Pero fíjense que cuando el Señor dice que mis obras, mis acciones, mi caminar está delante de Dios y de los demás, es cuando yo tengo un corazón humilde, cuando yo estoy haciendo las cosas para Dios, cuando yo no hago las cosas para que los demás me vean, para que los demás me alaben, para que los demás me rindan culto, sino que yo hago las cosas para glorificar a Dios. Porque la acción depende de la actitud de corazón. ¿Cómo es y por qué yo lo hago? Porque el Señor dice que sus obras no sean de jactancia, por eso dice que su mano izquierda no sepa lo que hace su derecha. ¿Qué quiere decir? Que cuando usted haga algo, dice el Señor, no haga sonar trompeta. ¿Usted por qué tiene que contarle al mundo que usted da esto, que usted hace esto, que usted tiene? No tenemos por qué contarle eso al hombre. ¿Por qué? Porque estaremos entonces siendo jactanciosos. Estaremos queriéndole demostrar al mundo que yo soy más santo que Dios y que yo soy mejor que Papá Noel porque traigo regalos. ¿Ya? Entonces eso es importante analizar. O sea, si yo hago las cosas es con un corazón sencillo, con un corazón humilde, con un corazón para agradar a Dios, o simplemente estoy esperando que la gente me alabe, que la gente me aplauda, que la gente me diga como el renacuajo paseado, besa usted los pies, doña Ramona. Entonces fíjense que es importante, las dos cosas son importantes, una porque el Señor dice cuidado con eso, y la otra es, eso depende de algo bueno. Entonces fíjense que todo depende con lo que yo lo haga. Conforme yo haga las cosas para agradar a Dios, eso es lo importante para el Señor. Dice, lo otro que también habíamos hablado y lo que el Señor nos está diciendo es que tenemos que creer en Dios. Pero para poder creer en Dios se deben vivir dificultades, se deben pasar situaciones, se deben vivir un sinnúmero de cosas para que yo aprenda a creer en Dios. Para que yo sepa que en medio de la hambruna, de la peste, de la enfermedad, en medio de la situación económica, yo siempre voy a encontrar el amor y la bendición de parte de Dios. Y también dice, crea en el profeta, es decir, en aquella persona que viene dando una palabra. He aprendido estudiando la escritura y yo decía, esa sí no me la sabía yo, Señor. Porque nosotros hablamos del ayuno de Isaías y hablamos que el ayuno es esto, pero Jesús también nos dejó un ayuno. Jesús también dejó una forma de ayunar. Porque si nosotros hablamos de ayuno, el ayuno es dejar de comer, ¿cierto? En la parte física. Dejemos de comer, pero también en la parte espiritual también nos dieron una vez una enseñanza acerca del ayuno, es dejar de hacer lo malo, compartir, ayudar a la huérfana, eso es ayuno, pero eso es en la parte física. Pero en la parte espiritual el Señor enseña un ayuno muy importante. Por eso ese ayuno del que nos habla el Señor es que no podemos comer el pan leudado. No podemos comer pan leudado. Y el pan leudado es que usted se ponga a escuchar las falsas enseñanzas de otros. Por eso él le dice a sus discípulos
que huyan y que no presten sus oídos a las enseñanzas de los fariseos, de los saduceos, porque ellos son hipócritas, porque la palabra de ellos leuda, porque la palabra de ellos no sirve. Ese es el ayuno que el Señor nos está diciendo. No coman ese pan, porque ayunar es dejar de comer. Y aquí el Señor está diciendo, deje de comer lo que no es mío. No le crea al fariseo, no le crea a aquel que enseña falacias, no le crea a aquel que enseña mentiras, no sea un seguidor de aquellas personas que están trayendo pleitos, disensiones, bueno, todo lo que nosotros estamos viendo, que las redes están así, purulando tantas cosas que no son del Señor. Y en vez de corregir con amor y decir, esto no lo dice la Escritura, entonces forman los pleitos, ¿no? Las disensiones y el acabose de todas las cosas. Por eso es importante, hermano, que para que el Señor nos esté diciendo, no crea en esas falsas doctrinas, porque ese es el meollo de estos tiempos, el tiempo del fin. Por eso vuelvo y les repito lo que les decía en el culto. El Señor dejó el Espíritu de verdad en nosotros y Él es el que nos tiene que enseñar la verdad de todas las cosas. Pero para yo conocer la verdad de todas las cosas, yo tengo que leer, tengo que oír y tengo que practicar la palabra de Dios. Porque si no, vamos a comer pan leudado, vamos a seguir una luz equivocada que me va llevando por las tinieblas y voy a estar en un sitio que no me va a llevar al reino de los cielos, porque si el pastor enseña mentiras, la iglesia es falsa, la palabra es falsa y todos los hermanos son falsos. ¿Por qué? Porque estamos siguiendo cosas que no son de la Escritura, y eso hay que tener cuidado, para que nosotros no nos dejemos engañar. El Señor Jesús, vuelvo y le digo que el Señor Jesús en Juan 14 también se lo dijo a sus discípulos. ¿Qué le dijo? No se turbe vuestro corazón. Creer en Dios y también creer en mí. Él es el profeta. Él fue el que Dios lo prometió a Moisés. Él se lo prometió a Moisés y nos lo prometió a nosotros. Que Él iba a enviar a un profeta, que en medio del pueblo iba a sacar a un profeta. Y empezó a mostrar a través de cada generación cómo Él iba escogiendo y apartando y separando las cosas para que se levantara el profeta que es Cristo Jesús. Cristo Jesús vino y cumplió todo lo que el Señor dejó escrito. Y hay algo importante que leí esta mañana en la Escritura, que creo que es en Hechos 13, donde Él le estaba diciendo a los que estaban escuchando, dice que crucificaron al Señor porque no lo conocían, porque no conocían las profecías de los profetas. Y por eso es que hay que empezar a estudiar las profecías de los profetas, las de la segunda venida. La primera no, la primera ya se dio. Ya conocemos los eventos y ya conocemos todo lo que se vivió con la venida del Señor. Ahora nos corresponde empezar a mirar qué fue lo que dejó Jesús anunciando su segunda venida. ¿Cuáles fueron sus profecías? ¿Qué es lo que el Señor dejó escritas en los profetas y también con Juan el Bautista, con Pablo y con todos los que están en el Nuevo Testamento? ¿Qué fue lo que el Señor les reveló? ¿Qué fue lo que el Señor mostró para que nosotros nos preparemos y no nos vaya a pasar lo que le pasaron a muchos en la primera venida? Los maestros, los fariseos, los saduceos, los sacerdotes cambiaron, no enseñaron lo que estaba escrito en la Torá o en la Tanaj, sino que ellos le pusieron de lo suyo, dice la Escritura. Por eso nosotros, el Señor nos dejó el Espíritu Santo, nos dejó el Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad, que es el que nos va a enseñar, es el que nos va a redarguir, es el que nos va a mostrar, es el que nos va a decir, esa palabra no es así, esa obra no es así, hágale por este ladito, porque siempre nosotros hemos visto que cuando el Señor le manda unas instrucciones a una nación, a un pueblo, a una casa, a una familia o a una persona en particular, siempre le va a dar instrucciones. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer?
Y si usted recibió, ¿qué es lo que usted debe hacer? Hágalo. Porque en esa obediencia es donde está la bendición para usted. Sea en lo que sea. Porque si usted dice, no, pues yo cojo por este lado. Pues sí, a mí me dijeron esto, pero yo no creo. Yo no creo. Ah, bueno, pues siga su camino. Y que no nos pase como el profeta joven, que el Señor le mandó hacer algo y el profeta desobedeció, le creyó a otro profeta que le dijo lo contrario a que Dios le había dicho, y en el camino lo devoró un oso, un león, y hasta ahí llegó su ministerio. Por eso si a mí o a usted Dios nos da una palabra, Dios nos da una visión, Dios nos da un sueño, Dios nos da una profecía, nosotros tenemos que afianzarnos en él. Y siempre decirle al Señor, confírmemela en la palabra de Dios. Porque si Dios se la da con la palabra de Dios, no tema, no tenga temor, crea en esa palabra, póngala por obra, porque la única beneficiaria somos nosotros. Dígala, porque el Señor dice, pronuncie la profecía, diga la profecía, porque la profecía es para aquellos que estamos esperando al Señor. Y en el camino se van a presentar muchas dificultades, muchas situaciones, y el Señor tiene que ir trayendo, corrija aquí, quite aquí, ponga aquí, haga esto, y nosotros tenemos que oír y empezar a enderezar nuestro camino para poder estar listos cuando venga el Señor. Ahora, aquí hay algo que el domingo salí corriendo porque de todas maneras el tiempo y no me dio, y eso es lo más importante de la enseñanza. Vamos a Joel 2. Vamos a leerlo y vamos a estudiar ahí esa partecita, porque esa es la que nos interesa a nosotros, porque nosotros somos los del tiempo del fin. Dice así la palabra del Señor. Joel 2, 28 al 32. Mire, apréndase esta profecía, apréndase esta palabra. Aprenda y lea también Zacarías, lea también Daniel, lea también Ezequiel y póngale mucha atención a Apocalipsis, porque esos profetas son los que nos van a dar la luz para nosotros poder entender las palabras y las cosas que el Señor dejó escritas. Joel 2, 28, 32. Dice así la palabra del eterno Dios. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. 29. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. La primera parte del versículo se dio en Hechos 2, que dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Recuerde la enseñanza que yo les di a ustedes acerca del bautismo de Hechos 2, en donde el Espíritu de Dios había caído sobre las 3 tribus que formaban toda la tierra, sobre los hijos de Cam, sobre los hijos de Jafet y sobre los hijos de Can, Jafet, y ¿cuál era el otro? ¿Qué? De Noé, no. Sem, Cam y Jafet. Ya nosotros vimos quienes se llevaron ese bautismo, que ellos lo recibieron en Hechos 2, y allí se encontró lo que el Señor quería, o sea, bautizar y darle la oportunidad a todos de que entren en el camino. Solo que es mi decisión si yo quiero caminar. La puerta está abierta, la mano extendida está, el amor de Dios está dispuesto, la gracia también, pero es mi decisión. Yo lo quiero tomar, yo quiero caminar, yo quiero permitirle al Espíritu de Dios que obre en mí. Si usted y yo, o el mundo, ha dado un nuevo inicio de año, entonces dígale al Señor, Señor, el mundo da inicio a un nuevo año. Yo quiero ser un mejor creyente. Que este sea mi propósito, que este sea mi objetivo. Estar más contigo, escudriñar la palabra, encontrar ese propósito, encontrar esa manifestación suya en mí. ¿Cómo yo puedo mejorar
en la enseñanza de la palabra, en caminar mejor contigo, en no decir, es que a mí todo se me olvida, es que yo no tengo memoria de pollo. Decimos a veces así. ¿Por qué? Porque nosotros mismos nos estamos limitando. Y entonces, ¿dónde está el Espíritu de Dios? Por eso, para eso hay que estudiar, hay que aprendernos los versículos, hay que escribirlos 1000 veces para que nunca se le olvide. Cada uno de nosotros tenemos una forma de aprender, que ese sea el objetivo. Señor, el mundo puso esto, bueno, entonces yo quiero ser mejor. Quiero mejorar en mi forma de hablar, quiero mejorar en mi caminar. Antes llegaba, no venía a la alabanza, llego al amén, entonces voy a llegar a las 6:30, abrirle la puerta a los hermanos de la iglesia. O sea, él es el objetivo suyo de querer mejorar como un mejor creyente y de ser un seguidor de Cristo Jesús. Bien. Ahora, fíjese que aquí el derramamiento del Espíritu Santo es para todos. Para todo aquel que lee, que lo oye y que guarda su palabra. Para ellos son. Si yo leo la Escritura, si yo escucho la palabra, recuerde, no escuche a los que hablan cosas diferentes a lo que está acá, a la Biblia. Y guardar su palabra, es decir, buscar cómo pongo por obra todos los días la palabra del Señor. Señor, yo esta mañana le decía al Señor, Señor, a mí me gustaría tener la fe que usted tenía en su Padre. Usted tenía una fe que usted decía, yo no lo digo, yo no lo hago por mí, yo no lo hablo por mí, lo digo por ustedes, porque es que yo sé que mi Padre me escucha. Yo sé que mi Padre está conmigo. O sea, esa seguridad, esa confianza con la que el Señor le enseñó a los discípulos, yo le decía, a mí me gustaría tenerla, Señor. Pero para eso, ¿qué hay que hacer? Él se congregaba porque él iba a las sinagogas. Él iba y leía la palabra. Él iba al monte a orar, a tener esos encuentros con Dios. Por eso la fe de él era inquebrantable. Por eso lo que él hablaba se daba, lo que él decía se cumplía por el mismo vínculo que había con él y el Padre. Entonces, es eso. Si usted dice, Señor, a mí me gustaría la fe de Abraham. Bueno, pues vaya a estudiar Abraham, todo lo que vivió Abraham, y eso lo va a vivir usted para que aprenda a tener la fe de Abraham. ¿Ya? Uy, Señor, pero ¿la de quién? Uy, no, pero es que la de Pablo, uy, no, pero es que lo metieron en la cárcel, le dieron palo, le metieron esto, le bajó. O sea, empezamos nosotros a mirar que todo el sufrimiento de un siervo del Señor. Pero es que las cosas del Señor no son gratis, hermano. El verdadero siervo del Señor pasa muchas dificultades. El verdadero siervo del Señor vivimos muchas situaciones. ¿Ya? Vivimos vituperios, levantan calumnias, bueno, todo lo que uno y usted sabe que han tenido la oportunidad de vivir porque son siervos del Señor. ¿Ya? Ahora, fíjense que ahora el Señor dice, profetizarán. ¿Quién podría profetizar? Dice, mis hijos. La hija de Diana, Isabela. Dios puede profetizar a través de ella, dándole una palabra. ¿Ya? El hijo de la hermana Blanquita, porque uno no sabe Dios en dónde le va a salir a ese hijo, a esa hija. Yo no voy a saber, como dice acá, un anciano. No, vuelvo y le repito, el anciano en la Biblia no es la persona que está entrada en años ni los que tenemos la cabeza blanca. Sino el anciano es aquel que tiene conocimiento, que tiene inteligencia, que conoce y que Dios lo tiene en una estatura, con una responsabilidad. Yo digo que soy anciana porque yo tengo visiones, yo tengo sueños. Por eso a mí el Señor, yo digo, pues sí, yo soy una anciana. Y también he tenido visiones, también he oído la palabra profética. ¿Ya? Entonces, dice el Señor
que los ancianos soñarán sueños, que los jóvenes verán visiones. Y dice los siervos, es decir, fíjese que el Señor no dejó a nadie por fuera. Y eso es lo lindo de Dios. Eso es lo maravilloso del Señor, que Él todo quiere que todos vengan y todos sean instrumentos de Dios. Que Dios sea el que diga, venga, yo quiero usarlo a usted, porque es que tengo algo tan bonito para usted, pero nosotros a veces somos como los niños consentidos. Pataleamos y nos vamos porque no nos dan lo que queremos. Y por eso dice el Señor, para los siervos, también para las siervas, es decir, para el varón y para la mujer. El ataque duro que hay en las redes es hacia la mujer que le sirve al Señor. Pero el Señor dice en su palabra en Juan, dice que Él ya no, en el reino de Él ni hay hombres, ni hay mujeres, ni hay escribas, ni hay fariseos, ni hay nada. Somos uno solo. Y el que le quiera servir al Señor, Él extiende su mano. Somos nosotros los que acompañamos todo ese montón de personas y le hacemos el juego. Y hay personas encargadas en eso, en darle duro al ministerio. Así como hay buenas mujeres que enseñan cosas, también hay otras que enseñan falacias. También hay otras que enseñan mentiras. Porque resulta que en el reino de Dios están las dos cosas. Está la cizaña y está la palabra de trigo. La palabra de trigo pesa. La palabra de trigo nos hace inclinar. La palabra falacia, permanecemos erguidos. Ayer hablaba con alguien y me dijo, es que quiero hablar con usted, y la persona llegó como a las 10 de la mañana y se fue como a las 4 de la tarde. Quiero hablar una cosa con usted y quiero que usted me explique esto, y me mostró un video. Cuando yo oía toda esa cantidad de cosas que decía el video, y él apenas me miraba a ver qué cara yo hacía, a ver cómo yo, porque así la gente, y yo sentía que la cara me ardía, yo sentía una cosa en el estómago y un dolor en mi corazón, y me decía, explíqueme eso. ¿Por qué dicen eso? ¿Por qué hablan así? ¿Eso es verdad? Yo le dije, ¿usted por qué viene a mí? Dijo, porque es que yo a usted sí, usted es distinta. Y cuando empecé a oír todos estos predicadores de todo lo que hablaban y todo, dijo, ¿eso es así o no es así? Yo le dije, no, eso no es así. Ellos no son del Señor. Porque si uno mira el ministerio del Señor, el ministerio del Señor fue de amor, fue de afecto, no fue de pleito. Para mí que esos videos, como se acerca el tiempo de la política, de no sé qué, van a empezar a atacar. Y nosotras las iglesias, no yo, porque le dije, yo no estoy metida en eso, pero soy iglesia. Las iglesias han contratado con el Estado miles de millones de pesos, y a nosotros el Señor no nos ha mandado a eso. Por eso está todo eso lo que usted me está mostrando. Porque la iglesia se corrompió. Porque en la iglesia ahora ya no son los fariseos de la época de Cristo, sino son los fariseos de estos tiempos. Los que aman el dinero, los que enseñan mentiras, los que atacan esto, los que atacan aquello. Por eso yo le invito para que usted lea Hechos 13, no me acuerdo si 13, 14, por ahí algo así, donde el mismo que escribió Hechos habla de los gobernantes, del pueblo que no conocían al Señor, no conocían las palabras, las profecías de los profetas, y por eso hicieron todo lo que quisieron con Jesús. Ahora a nosotros nos corresponde conocer las profecías del Señor para que nosotros no seamos engañados, como el mismo Jesús lo dice. Como el mismo Señor dice, yo voy a limitar, voy a quitarle días al tiempo para que mis elegidos, mis escogidos no sean engañados y terminemos quedándonos. Por eso es importante, hermano, que nos sentemos, que le dediquemos tiempito a la escritura, que le dediquemos la palabra, escudriña. Mire, yo pensaba esto y le quiero dar este consejo, un consejo o una invitación. ¿Cuál es el animal que a usted más le gusta? Estúdielo. ¿Qué animal a usted le gusta? Estudie a ese animal desde el punto de vista físico y desde el punto de vista espiritual.
Y usted va a encontrar grandes cosas de lo que a lo mejor usted se parece a ese animal. A lo mejor usted encuentra cosas de ese animal que se identifica con usted. Porque eso es interesante. Eso es importante, hermano. Por eso sí, el Señor, el Cordero tiene la característica del Señor, porque es manso, porque es esto, porque igual. Entonces diga, Señor, voy a estudiar. O si a usted le gusta una piedra preciosa, estudie esa piedra preciosa, porque ahí es donde está el secreto. Esa es la profecía, eso es lo que está escondido de parte de Dios. El Señor lo dijo en Deuteronomio 29:29. Hay cosas escondidas, los secretos son de Él, hay cosas que Él no las va a revelar, por muy inteligente y por muy cachas que sea usted con el Señor. Pero lo que está escondido, lo que está oculto, lo que es necesario revelar, sí, el Señor no lo va a revelar. Y eso me parece extraordinario, porque seguramente usted va a encontrar grandes cosas en la palabra de Dios. Bien, dice, derramaré el espíritu de profecía sobre toda carne, y eso ya dijimos que que se había cumplido en Hechos 2, esa primera parte. Porque esa primera parte, recuerde en la parte, cuando el Señor Jesús tomó el libro, el rollo, abrió en Isaías y leyó. Él no leyó unas partes, porque no lo podía leer, porque no era el tiempo de que la gente lo supiera. Él solamente leyó, dice que el Espíritu de Dios vendrá sobre él y que los ciegos verán, los sordos oirán, los mudos no sé qué, el manco y el sordo, pero él quedó ahí. Él no habló de lo siguiente, del año de reposo. Él no se refirió a lo demás porque no era el tiempo de que saliera la palabra de su boca. Y cuando la palabra sale de la boca del Señor es una profecía, y hay que empezar a mirar cómo va a cumplir el Señor esa profecía, esa palabra que se dijo para un futuro, porque eso es lo que es una profecía. Algo que se va a cumplir en un futuro, pero que desde ya el Señor nos está diciendo, hey, cuidado con esto, cuidado con las falsas enseñanzas, cuidado con los amadores de sí mismos, cuidado con los engañadores, cuidado con las mentiras, cuidado con el adulterio. Pero el adulterio es cuando yo adoro a otro Dios. Cuando yo fornico es porque yo le rindo culto a otro Dios, me enseña la Escritura. Por eso es importante. Dice, hijos e hijas, para que profeticen, es decir, Dios va a utilizar a nuestros hijos y a sus hijas para que profeticen. Profetizar es dar una palabra que Dios dio. Dice, hablar de parte de Dios algo futuro. Algo que va a acontecer, algo que va a pasar, algún consejo que Dios le va a dar a usted para alguien, para usted, para su familia o para un evento en especial. Dice, los ancianos, dice que los ancianos tendrán sueños. Un anciano es una autoridad, es un líder, es un rey. Préstele atención a todo esto, a todos estos significados, porque todos esos se van a mover en Apocalipsis. No es lo que me han enseñado, lo que uno ha escuchado allá afuera, es lo que me dice la Escritura. Y por eso hay que tener los conceptos claros para que cuando yo lea la Escritura, cuando yo lea la palabra, yo sepa qué es lo que me están hablando. Dice un rey o un pastor, un profeta, es la cabeza que ha sido puesta para algo. Ese es un anciano. Una persona que Dios lo puso en una estatura, lo puso con una responsabilidad. Aquí no se habla de que porque yo soy esto, entonces yo tengo este título, porque el problema que tenemos nosotros son los títulos. No, son las responsabilidades que tenemos de parte de Dios. Que yo sea cabeza, quiere decir que yo tengo una responsabilidad sumamente importante de parte de Dios. Y por estar dirigiendo, pues a mí Dios es la que me va marcando la pauta, y si me equivoco, pues Dios ahí me va a estar dirigiendo o llamándome la atención. Ahora, dice, los jóvenes tendrán visiones. Fíjense que el Señor, cuando le dijo a Moisés que escogiera a los jóvenes para ir a la guerra,
Los jóvenes mayores de 20 años, le dijo el Señor a Moisés, cuéntelos, y ellos serán instruidos y preparados para la guerra. Pero aquí los jóvenes, aquí no es que nos van a mandar allá a pelear allá con las demás naciones, no, recuerde que nosotros estamos en una lucha espiritual. Nosotros no estamos, porque el mismo Señor dice que nuestra lucha y batalla no es con el hombre, no es con nuestra carne, no es con el hermano, no es con la hermana, es una lucha espiritual. Es una batalla con el adversario, con ese príncipe de las tinieblas que ha venido cogiendo fuerza, que se llama la mentira, que se llama la oscuridad, que se llama el dragón, la serpiente antigua, Satanás, todos esos nombres que se le da a la Escritura. Eso es el diablo, eso es Satanás, que viene cogiendo fuerza. ¿Por qué? Porque él tiene que cumplir la palabra que está escrita. Él tiene que sentarse en el trono de Dios. ¿Y cuál es el trono de Dios? Jerusalén. Jerusalén es el trono del Señor. Y allí es donde va a llegar el adversario a tomar. ¿Por qué pelean todos por Jerusalén? Porque el que tenga Jerusalén controla el mundo. Porque Jerusalén es el centro espiritual de todas las religiones. Y eso lo quiere el diablo, porque tomándolo él nos lleva y nos obliga como Nabucodonosor, ríndame culto, inclínese ante mí. Cuando suenen las trompetas y suene la pandoña, todo ese montón de cosas, hágame el favor y inclínese, póstrese delante de mí. Y si no lo hacemos, pues vamos a tener lo que le pasó a los discípulos, o lo que le pasó a la época de Daniel, a los amigos de Daniel y al mismo Daniel. Bien, ahora fíjese lo que dice acá en Apocalipsis. Vamos por favor a Apocalipsis 1:20. Aquí lo puso en orden para poder entender un poquito. ¿Para quiénes es el espíritu de la profecía del Mesías? ¿Para quién es ese espíritu que el Señor nos ha prometido? Recuerde que nosotros ya tenemos el bautismo. Juan el Bautista dijo que Jesús venía a bautizarnos con el Espíritu y con fuego. Nosotros ya tenemos, pero resulta que hay que moverlo, hay que despertarlo, hay que fortalecerlo. ¿Por qué? Porque el tiempo que viene es duro y difícil, sobre todo para nosotros los creyentes. Dice así Apocalipsis 1:20: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas, ¿quiénes son? Los ángeles. ¿De dónde? De las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto, ¿quiénes son? Entonces, partamos de ese principio. Los ángeles, cuando usted va al hebreo, los ángeles son los pastores, los ángeles son los ángeles. Las estrellas son los ángeles, puede ser en la parte espiritual, los ángeles del Señor, o en la parte física son los maestros, los pastores, los mensajeros, los apóstoles y todo aquel que ha sido llamado al Señor para llevar el Evangelio. Cuando usted encuentra esto y usted va a la parte de la Escritura, usted encuentra que los ángeles son los enviados del Señor. Son las personas, porque es aquí en la tierra. Y de aquí, de cualquier sitio, el Señor va a levantar a uno con valor, con fuerza, para poder hablar con sonido de trompeta el Evangelio del Señor. Por eso aquí el Señor está hablando de estrella. Y fíjese que en Mateo 24:14 dice el Señor que las estrellas caerán, que la luna caerá, que el sol caerá, y que después de que todas esas cosas caen, viene a sonar la trompeta. Y al mundo le enseñaron, que es lo que yo he oído, que primero suena la trompeta y luego caen las lumbreras, y eso no es así. Lo que primero va a caer, ¿qué es? Las lumbreras, pero no es ni el sol, la luna y las estrellas, porque son N veces más grandes que la tierra. Y entonces el ángel, ¿a qué viene? ¿A qué viene a recoger? Entonces, uno tiene que leer y ponerle un poquito de sentido común a lo que uno está leyendo. Lo que aquí el Señor está diciendo es que los ángeles de las 7 iglesias, las estrellas son los ángeles, ¿ya? Son personas,
Son personas con una responsabilidad. ¿O no vinieron 3 ángeles del Señor a donde Abraham para darle la profecía de que Sara iba a tener un hijo? Entonces, es importante conocer esto, porque en algunas partes nosotros vamos a encontrar que los ángeles son los escogidos de Dios para llevar el evangelio. Los ángeles del Señor, o denominados también estrellas, como lo dice el Señor aquí en su palabra, son las personas. Porque un ángel va a venir y si yo no lo veo, si son espíritus, yo no lo veo. Entonces hay que ponerle sentido común a las cosas. Los ángeles somos nosotros. Los ángeles del Señor somos nosotros. Son las personas que enseñan, pero también están los ángeles caídos, los ángeles de Satanás que vendrán a enseñar lo que no es de Dios. Él siempre va a estar ahí. Nosotros le vamos a dar la cabida al diablo, le vamos a dar la cabida al demonio y él va a ocupar el lugar donde nosotros no le estamos obedeciendo al Señor. Por eso cuando usted lea la escritura, entre en la parte hebrea y usted va a encontrar que en esa parte donde dice el ángel de Dios, dice es el pastor, es un mensajero, es un profeta, es un enviado del Señor. Así lo denomina el Señor. ¿O no se acuerdan de la enseñanza que yo les di, que cuando el profeta, el Señor le mandó con el cuervo el alimento? No eran los animales, eran que en ese sitio donde estaba el profeta vivían personas vestidas de negro. Entonces esas personas de negro venían y como sabían que era el profeta, venían y le dejaban la comida y le dejaban el agua, la carne o el pan al profeta para que ellos comieran. Por eso hay que estudiar y hay que analizar qué es lo que me está diciendo la escritura, porque nosotros tenemos muchas urracas en la cabeza, tenemos muchas cosas que no son verdad, ¿ya? Y nosotros estamos esperando y que sonó la trompeta. No, la trompeta es una persona que va a hablar, porque eso lo dice la escritura, es una persona que va a traer un mensaje. ¿No lo dice Isaías 58:1? Dice, levántate, una trompeta habla. Una trompeta le va a decir, Jorge, ¿usted qué está haciendo? No, es una persona a quien Dios le da un mensaje para que usted, con el sonido de su voz, con el sonido de la palabra de Dios, la persona le dé la profecía a quien Dios se la envía. Por eso es importante, cuando ustedes empiecen a estudiar, y en la medida que yo les vaya dando lo que a mí el Señor me va enseñando, y usted lea la escritura, vamos a entender y vamos a tener que erradicar cosas, sacar cosas y poner lo que es de Dios. La misma Biblia lee la misma Biblia. La Biblia me interpreta su palabra. O sea, yo no tengo por qué ir a ningún sitio. La misma palabra de Dios es la que me va a dar a mí la luz y la verdad del significado de lo que yo estoy buscando. Por eso dice, las 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias. ¿Cuáles serán esas 7 iglesias? Pues ya nosotros, si usted tiene la oportunidad de leer Apocalipsis, pues va a leer. Son 7 formas o 7 maneras como las iglesias se comportan para con el Señor. Por eso el Señor dice, pero la iglesia de Pérgamo, que es la iglesia de Satanás, que es la iglesia de la que ha dejado su primer amor. O sea, está diciendo la condición de nosotros como iglesia, ¿cuáles son? Son 7 formas, como dice el Señor. Por eso hay que estudiar y hay que analizar. Ahora, si dice son los ángeles de las 7 iglesias, entonces ¿será que los ángeles vienen a ser aquí los líderes de las iglesias? No, porque somos nosotros. Las iglesias somos nosotros, somos los candeleros. Somos los candeleros, somos los que vamos a llevar luz, como dice Mateo 5:16. Mi lumbrera son mis obras. Yo voy a alumbrar a los demás cuando yo hago las cosas de la mejor manera. Cuando yo he cambiado mi manera, cuando yo he cambiado mi forma de hablar, cuando yo he cambiado mi forma de ser. Si yo digo, Señor, esta parte de mí no me gusta, trabajémosla, pues trabájela. Y cuando la gente vea que en usted no está eso, ay, mira, esta persona antes era así y ahora es asado. Pero eso es lo importante, hermano. Por eso dice que los candeleros, cada vez que usted lea la palabra candelero, se está refiriendo a ¿qué? A una iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Nosotros somos la iglesia. El Señor no está hablando de una estructura física. El Señor está hablando de la fe que debe haber en cada uno de nosotros como iglesia del Señor. Porque la palabra de Dios lo dice, que nosotros somos templo
nosotros somos iglesia, nosotros somos casa, nosotros somos edificio y nosotros somos la obra de Dios. Somos nosotros, somos cada uno de nosotros. Entonces empecemos a quitarnos todo ese montón de Hollywood y todo ese montón de conceptos que nos han enseñado y que los de allá afuera hablan y que no conocen el significado de la profecía. Y recuerde que la profecía se habla a través de figuras, a través de conceptos, de imágenes. Eso es lo que nos habla el Señor. ¿Listo? Ahora sí, Apocalipsis 19:10. ¿Cuál es el espíritu que se va a manifestar en nosotros en el derramamiento de aquellos días? Recuerda lo que dice el Señor. Dice que en los postreros días, Él dice que Él va a derramar de su espíritu sobre siervos, siervas, hijos, hijas, ancianos, jóvenes. Lo que dice Joel, ¿ya? Dice que en esos días el espíritu, dice que Él va a derramar de su espíritu en aquellos días. O sea, ¿cuál es ese espíritu que nosotros vamos a recibir? Apocalipsis 19:10. Apocalipsis 19:10. Dice así la palabra del eterno Dios: yo me postré a sus pies para adorarle. Ahí está hablando Juan. ¿Cuál fue la acción de él? Postrarse ante el ángel, ¿cierto? Porque es que a veces nosotros, como no conocemos, no sabemos, ante cualquiera nos estamos inclinando, ante cualquiera le estamos creyendo, ante cualquiera doblamos nuestro corazón para poner nuestra fe. Y mire lo que dice. Y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. ¿A cuáles hermanos se refería? A los discípulos, ¿cierto? A Pedro, a Pablo, a Juan y a todos ellos. Dice que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces fíjense que lo que nos están hablando de un espíritu. Nos están hablando de un testimonio. Vuelvo y les repito, ser testigo es diferente a dar un testimonio. En Levítico, la palabra del Señor dice que el testigo es el que vio y oyó, el que vio y escuchó una situación. Ese es el verdadero testigo. Y el testimonio habla de Cristo. ¿Y qué testifica de Cristo? La palabra, las tablas de la ley, el maná y la vara de Aarón. Eso es lo que se llama el arca del testimonio o el testimonio de Cristo. Esas tres opciones es lo que me habla el Señor a través de Apocalipsis. Ahora, fíjese que Él dice que porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. ¿Qué es el espíritu? Para ello tenemos que conocer los diferentes nombres que tiene el espíritu, o sea, las diferentes representaciones. Fíjense que lo primero que dice es: Dios es espíritu. Dios es espíritu, parte de ese principio. Juan 24:4 dice: Dios es espíritu. Por eso Dios es, como es espíritu, Él es el que va a dar las instrucciones para aquel que ha sido elegido, escogido como trompeta del Señor, como chofar del Señor, como aquel que va a tocar la bocina con un mensaje que el Señor le ha dado para el pueblo, para una nación, para una casa, para una familia. Por eso se dice que Dios es espíritu. Juan 24:4, ustedes lo leerán. ¿Sí es así? ¿24:4 o 4:24? No, bueno, entonces debe ser Juan 4:24. Exacto, ¿ese es Juan qué? 4:24. Bueno, para los hermanos que están allá, Juan 4:24, vean, y lo tenía bien y lo corregí mal. Bien,
Entonces, parte de este principio. Dios es espíritu. La palabra que sale de su boca es espíritu. La lámpara que Él colocó en nosotros, ¿qué es? El espíritu, es decir, el soplo. Porque el soplo, que es el viento, es el espíritu de Dios. ¿Ya? Por eso hay que tener en cuenta esto, hay que analizar esta situación. Dice, Dios es espíritu, pero también el espíritu está representado como una paloma. ¿Cuándo vino la paloma? Hay dos eventos especiales que me dan una simbología importante, que es cuando la paloma vino en Noé con el olivo en el pico. ¿Ya? Eso estaba representando, como dice la palabra, que ahí Noé entendió que las aguas decrecieron y que la tierra ya estaba produciendo. Y el otro es cuando el Señor Jesús fue bautizado, cuando el Señor fue bautizado y salió del agua. ¿Qué dice la Escritura? Vino en forma de paloma el Espíritu de Dios y posó sobre el Señor. Entonces, por eso vino en una representación. Recuerde que la Escritura me habla que hay aves inmundas y aves puras. Las aves inmundas son las de rapiña, que en Apocalipsis 18 habla que son espíritus malos, son lo que son las representaciones de las aves de rapiña, son los espíritus malos, los que vienen a mentir, a llevarnos a que nosotros nos inclinemos sobre dioses que no son el verdadero Dios. Y también están las aves limpias, como la paloma, los pichones, porque eso eran animales aceptos dentro de la ofrenda para el Señor, que es la representación del Espíritu de Dios. ¿Vamos ahí bien? Bien. También otra representación del Espíritu que se va a manifestar en nosotros es el fuego. Por eso Juan el Bautista le dijo a los que estaban ahí en el río, le dijo, mire, Él es el que los va a bautizar con el Espíritu y en fuego. Y cuando vino el Espíritu de Dios, dice que entró como un estrépito, entró con violencia y un viento recio y se posó sobre todos los que estaban allí en forma de ¿qué? De lengua de fuego. Es la palabra que edifica, es la palabra que condena, es la palabra que me ayuda. Eso es lo que hace referencia. Y nosotros tenemos un montón de cosas en la cabeza. Todo tiene que ver es con la palabra de Dios. Todas las cosas, sea bueno, sea malo, representa la Escritura. Pero el Señor siempre le está diciendo, esto es lo malo y esto es lo bueno. Y yo se lo doy a conocer los dos para que usted defina en cuál de los dos sitios quiera estar. Para que cuando venga el adversario con sutileza, con su astucia, nuestros sentidos no sean engañados de la sincera fidelidad a nuestro Señor. El otro también, en fuego, Hebreos 12, del 28 al 29, para que ustedes lo lean en su casita. Hebreos 12, 28, 29. También el Espíritu es representado por el agua. El Espíritu es representado por el agua. Juan 7, 37 al 39. También el Espíritu que se va a manifestar, que va a crecer, que va a tener ese recorrer dice que es el agua. Nosotros sabemos que el Espíritu del Señor o la palabra o el Espíritu Santo también es representado por el agua, ¿ya? El agua, entonces usted lo puede encontrar en Juan 7, 37 al 39. Otro que representa el Espíritu del Señor de la profecía son los ojos del Señor que recorren toda la tierra, dice la palabra de Dios. Los ojos del Señor están puestos
Por eso habla de que están los aros con muchos ojos, porque los ojos del Señor están sobre toda la tierra. Y eso representa el Espíritu del Señor. ¿Listo? Y eso está en Zacarías 4:10. Zacarías 4:10. También el espíritu de profecía se puede manifestar en el pozo. ¿Qué hay en el pozo? Agua de vida, fuente de vida. Y eso está, bueno, ese sí no lo copié. Entonces, sí, creo que en Juan y también en los, no recuerdo ahorita. Ahora, otro nuevo que es para que ustedes nos quitemos la idea que nos han enseñado, que nosotros estamos esperando que el Señor, o que venga el caballo, que vengan los caballos así, y uno dice, ¿cómo será ese caballo que viene galopando cómo será eso? No, cuando la Biblia me habla de caballo, me está hablando de espíritu, me está hablando de los espíritus del Señor, y eso yo ya se los había enseñado a ustedes, que cuando el Señor habla de los 4 jinetes, de los 4 caballos, el blanco, el rojo, el amarillo y el negro, representan los 4 espíritus del Señor, que son los 4 vientos, los 4 puntos cardinales, pero ellos representan la peste, la guerra, el hambre y la espada. Eso es, y eso lo podemos encontrar en Zacarías 6, del 5 al 8. También está en Zacarías, sobre todo en Zacarías hay mucho lo que tiene que ver, hay una comparación hay bastante similitud en Apocalipsis y Zacarías. Pero también está en Jeremías y en otros profetas, para que ustedes lo estén. Entonces, cuando ustedes escuchen de los caballos, no es el caballo que usted conoce de 4 patas, sino es que ¿por qué lo representan? Por la fuerza, por la velocidad. O usted ve que mi carro tiene 400 caballos de fuerza. ¿Usted ve los 400 caballos? No, eso es una simbología, es una representación. Igual se sucede con los 4 caballos del Señor. No son 7, porque yo decía, Señor, pero son 7 sellos, 7 trompetas, pero ¿por qué 4 caballos? Porque eso tiene un estudio muy bonito. Pero que lo que está representando son los 4 vientos del Señor, que viene el norte, el sur, el oriente y el occidente. Entonces fíjense que hablar de los caballos, dice, son los espíritus de Dios, y usted lo encuentra en Zacarías 6, del 5 al 8, y en Apocalipsis 6, del 1 al 8, para que ustedes lo lean y tengan ese conocimiento de que cuando ustedes vayan a leer que habla Zacarías o cualquiera que habla de los caballos, está hablando ¿de qué? Está hablando de la fuerza del Espíritu del Señor. Y estos 4 caballos de los que nos habla Apocalipsis o nos habla Jeremías, usted lo va en Zacarías, usted encuentra que estos son los espíritus del Señor, que vienen que son espada, pestilencia, hambre y la otra hambre, espada, guerra, y esos son los 4 espíritus de los que nos habla el Señor. Y si usted empieza a estudiar el caballo blanco que es el primer caballo que nos habla el Señor, eso es supremamente interesante, que es el blanco, y entonces hay que analizar, viene la pureza, no, ¿cuál pureza? Hay que entrar a mirar qué es lo que dice el Señor en la Escritura y no dejarnos comer cuento de lo que dijo Pepito y lo que dijo Menganito. Por eso, fíjense que yo también en esto que estudié, yo decía, Señor, menos mal que yo decía, yo a ese Apocalipsis no le tengo miedo, pero le tengo respeto, porque es que todo lo que yo escuchaba, yo decía, esto no me cuadra, en lo poquito que yo sé como que no me cuadra, pero ahora sí como que me estoy encajando un poquito. Entonces, fíjense, y también el espíritu de profecía que se va a manifestar en nosotros es el espíritu de vida. ¿Qué es la vida? Pues el soplo que nos dio el Señor. El Espíritu del Señor se va a manifestar en nosotros, que dándonos vida todos los días. Y una vida eterna, que es la que nos ofrece el Señor si creemos en Él. Entonces fíjense lo que nos está diciendo el Señor, ese testimonio de Jesús
que sea como un caballo, que sea como espada, que sea como fuego, que venga, o sea, de alguna manera en nosotros los que leemos. Por eso el Señor desde el principio dice, esto es para el que lee, para el que oye y para el que guarda su palabra. Nosotros no nos podemos quedar solos, tenemos que estar pegados, porque si andamos solos vendrá el enemigo y nos arrastrará con algo que no tiene nada que ver con el Señor. Entonces, por eso es importante lo que nos habla el Señor. Dice acá, regáleme 5 minutos. Las estrellas son los pastores, líderes, profetas, maestros, jóvenes, ancianos, hijos e hijas, y toda cabeza de parte de Dios. Eso es lo que representa las estrellas, según en cada uno de los versículos en donde encontré la palabra estrella, tenía uno de estos significados. ¿Ya? Recuerde que la estrella es una lumbrera y que fue creada en el cuarto día. En el cuarto día se creó el sol, la luna y las estrellas. Y en el cuarto día es donde Dios estableció las fiestas. Y cada una de esas fiestas tiene un espíritu. Tiene un espíritu que mueve en la celebración de cada una de esas fiestas. Ahora, los candeleros son las iglesias que deben luchar y batallar para mantenerse firmes y seguros en lo establecido por Dios. Ahora, las estrellas de Dios, por eso dice que las estrellas Dios las conoce a cada una por su nombre. A cada uno de nosotros que fuimos elegidos y escogidos para llevar el mensaje, Dios nos conoce. Dios sabe quién es Leticia, Dios sabe quién es Jorge, Dios sabe quién soy yo, porque Él me conoce, porque yo soy su estrella. Ahora, ¿qué debe hacer usted como estrella de Dios? Dice, las estrellas de Dios deben enseñar a la iglesia. 1, ¿qué es lo que nosotros, los elegidos, los escogidos por Dios, para hacer, para llevar la palabra? Primero, tenemos que enseñarle a la gente a amar a Dios sobre todas las cosas. Cuando usted le hable a alguien del Señor, y si usted tiene un discípulo, usted tiene una persona, enséñele a amar a Dios. Dice, con toda su mente, con su corazón y con todas sus fuerzas. La otra tarea que tenemos nosotros, los enseñadores, los predicadores, los que salen a predicar, es enséñele a esa persona a amar a su prójimo, a perdonar a su prójimo. Y te dice, enséñele a él a amarse a sí mismo, porque es la tarea que nos dejó el Señor. Eso es, si yo amo a Dios, si yo amo a mi prójimo y me amo a mí mismo, ¿qué dijo el Señor? Hemos cumplido toda la ley. Y nada nos condena porque estamos. Y esto es lo que nos llama el Señor a nosotros, los predicadores, los enseñadores, los que tienen los ministerios, las personas que salen a evangelizar. Esa es nuestra tarea. Yo no puedo enseñarle a amar a Dios si yo no lo amo. Yo no le puedo enseñar a alguien que respete a Dios si yo no respeto las cosas de Dios. Yo no le puedo enseñar a alguien que le cumpla a Dios si yo no le cumplo a Dios. No tengo autoridad moral para enseñarle al Señor. Ahora, ¿cuáles son los inconvenientes que nosotros como estrellas, como candeleros que somos, vamos a vivir, vamos a pasar? Porque es que no es fácil estar con el Señor. Y esto no es para que usted diga, no, pero es que eso mejor yo me quedo en mi casa y no hago nada. Pues espera a ver si el Señor la recoge o la deja, ¿cierto? Pero todo predicador, todo enseñador, todo aquel que de corazón le sirve al Señor va a tener 3 cosas. Primero, usted será traicionado por alguien. Va a haber una traición, ¿o no le pasó eso a Jesús? Jesús fue traicionado por Judas. Jesús no fue recibido por su pueblo. 2, vamos a tener destrucción. ¿Destrucción en qué? Si usted y yo no estamos afianzados en la palabra, va a venir otro y le va a destruir el conocimiento que usted tiene del Señor. Y le va a quitar la palabra de verdad y le va a poner la abominación
abominación desoladora, que es cambiar lo de Dios por lo del mundo. O sea, ¿vamos a ser destruidos? Sí. ¿Los van a sacar? Sí. No, es que como esa persona me dijo esto, yo salgo y me voy. Esa persona entró en destrucción. ¿Por qué? Porque nos dejamos sacar, porque nos dejamos convencer de la gente. No, yo tengo que estar firme. Tengo que estar firme, y para poder estar firme, primero debo pasar por un sinnúmero de cosas. ¿Para qué? Para poder enfrentarme al adversario, para poderme enfrentar contra aquel que viene con una palabra de mentira. Y yo pueda decirle, no, eso no es así, mire, la Biblia me dice esto. Y tenga argumentos y tenga la firmeza de la palabra de Dios para que yo no me deje arrastrar. Y tercero, cuando nosotros somos traicionados y vamos a tener destrucción, dese por hecho de que viviendo esas dos cosas viene una bendición para usted. Y eso le pasó al Señor. El Señor fue traicionado, el Señor fue destruido, sus enseñanzas por la de los fariseos y los saduceos y los falsos sacerdotes. ¿Y qué hizo Él? Murió y resucitó. ¿Y dónde está el Señor? Arriba, sentado a la diestra de Dios. Entonces, nosotros vamos a vivir eso igual. El Señor Jesús fue traicionado. El Señor Jesús destruyeron sus cosas. ¿Por qué? Porque cuando Él estaba allá delante del juez, que dijeron, no, Él es un alborotador. No, es que Él nos está diciendo que lo de Moisés no tiene validez. ¿O no le pasó eso a Pablo? Pablo, ¿qué dijo? Y a mí eso me pareció tenaz. Y uno dice, porque es que somos demasiado religiosos. ¿Sabe qué dijo Pablo? Que lo primero que él conocía, lo tenía por basura. Yo lo tengo por basura. ¿Qué? Lo primero, ¿por qué? Porque Gamaliel no le enseñó lo que tenía que enseñarle. Le enseñó solo los rituales, le enseñó todo eso. Y por eso dice, eso ya no es. Por eso el Señor vino y le enseñó el verdadero significado de lo que era la cena y quién era el Señor. ¿Sí me va a entender? Por eso él dice, lo tengo por basura. Y uno quiere decir, ¡ay, uy, qué herejía! No, porque él mismo lo dice. Porque lo que le enseñó el hombre, por eso él dice, a mí no me ha enseñado ningún hombre. A mí me enseñó el Señor. A mí me enseñó él mismo. Las instrucciones y las enseñanzas yo las he recibido. Por eso todas esas cosas que eran los rituales, que todo eso, ya no es importante. A lo mejor la palabra la tradujeron demasiado fuerte, o nosotros que somos demasiado religiosos. Pero él dice, para mí eso ya no es importante. Para mí ya no es importante matar el cordero, para mí ya no es importante esto, para mí ya no es eso. Ahora es esto, porque lo primero que el Señor le enseñó a él cuando le quitó su visión, le enseñó la importancia de la cena. Porque él mismo lo dice en su palabra. Entonces, ¿por qué no habla y no hace alardes de Gamaliel? ¿Por qué? Yo dije, uy, Señor, ¿por qué él dijo, uy, tremendo que él no le reconozca? Pero ¿por qué? Si es que Gamaliel tampoco conocía las profecías. ¿Por qué no le enseñó quién era el verdadero Jesús? ¿Sí me voy a entender? O sea, eso es fuerte. Uno dice, uy, Señor, ¿esto cómo es? Pero es verdad. Es verdad, hermano. Y cuando uno empieza a leer y uno empieza a analizar, uno dice, uy, Señor, si Pablo dijo esto, pues a nosotros también nos toca decir, lo que nos enseñaron no me sirve. A nosotros nos enseñaron un montón de cosas que no tienen validez y que no tienen importancia y que no nos acercaban al Señor. ¿Sí? Entonces fíjense lo que yo creo que fue el domingo o algo, o la vez pasada que estaba el doctor y que estábamos hablando de eso, de la enseñanza, y a mí el Señor le dije, uy, Señor, pero Pablo dijo esto. Él dijo, yo todas esas enseñanzas que me dieron, yo las tengo, ya no son importantes para mí. Ya las he desechado, ya las he dejado a un lado. Ahora cuenta es lo que el Señor me enseñó. La cena, el devenir y todo lo que nos enseña el apóstol Pablo. Y eso era lo que hacía Pablo. Pablo defendía la ley, él defendía sus rituales y todo eso, pero vino el mismo Señor y le dijo, le voy a enseñar, Pablito, cuánto le cuesta seguirme. Y le voy a sacar lo que ya no tiene validez. Es lo que él mismo habla de Hebreos 6. ¿Por qué seguimos los mismos rudimentos? Ya pasó, ya vino Jesús, ya se cumplió, ahora avance.
pase al otro lado, dé el siguiente paso de prepararnos para ¿qué? Para la venida del Señor o la salida de nosotros. Pongámonos en pie, vamos a orar, por favor. ¿Difícil? ¿Cierto? Nos está tambaleando un poquito los cimientos. No lo crea. Yo me paro y me rasco la cabeza, uy Señor, yo vuelvo y me siento y vuelvo y me paro, me duele la cabeza y tomo agua y vuelvo y me siento. Y Señor, esto ¿por qué? Porque nosotros tenemos que ser odres nuevos, porque si no nos reventamos con lo que vamos a aprender. Y eso está ahí en la Escritura, ¿ya? Entonces tenemos que decirle, Señor, quiero ser odre nuevo, Señor, quiero sacar todo eso que me enseñaron que no es suyo o que ya se cumplió y ya usted nos está diciendo avance, 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 o como el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clama? Más bien camine. Claro, Él vino a mover cimientos, Él vino a quitar mucha doctrina de fariseo, por eso Él dice que la levadura, que ese es el ayuno. O sea, no alimentarnos de cosas falsas. Y eso lo aprendí hoy en la lectura y todo esto que he estado viendo. Cerremos nuestros ojos y digámosle al Señor que nos ayude a comprender. Señor, hoy queremos decirte como te dijo Salomón. Danos un corazón entendido para poder comprender esto nuevo, Señor. Este vino nuevo, el que tú nos estás ofreciendo. No queremos echar el vino nuevo en odres viejos, porque seguro se va a cumplir lo que dijo Jesús. Se reventará el odre, Señor, y se desperdiciará el buen vino. Por eso en la fiesta de Canaán, la persona que estaba a cargo de la fiesta dijo, todo buen hombre al principio da el mejor vino, y al final, cuando están todos embriagados, da el de mala calidad. Pero tú has hecho lo contrario. Te has reservado el mejor vino para el final. Y eso es lo que vino a hacer el Señor. Él vino a darnos un vino nuevo. Un vino nuevo, un odre nuevo. Y permítanos, Señor, poder sacar todas esas cosas con lo que tú nos estás enseñando en la palabra. Poder sacar todas esas enseñanzas. Las que son de cimiento las vamos a dejar, porque aquí se cumple lo que dice su palabra, que vino el fuego, probó, se quemó todo, pero el cimiento quedó. Y hoy nosotros queremos, Señor, poner a prueba nuestra fe, nuestra obra. Queremos sacar aquello que no es verdad, que no me edifica, Señor, porque hoy estamos, Señor, se va a desarrollar en nosotros el testimonio del Espíritu, de la profecía de Cristo en nosotros, para que nosotros nos preparemos, para que seamos espirituales. Y hoy vimos las diferentes formas y las representaciones del Espíritu de Dios, Señor, como agua, como fuego, como palabra, como fuente, como caballo, Señor, algo nuevo que aprendimos, Señor. Teníamos tantas cosas en la cabeza, Señor, que ahora tú vienes a limpiar su casa. Por eso tú dices que tú vienes a limpiar y vienes a poner orden, empezando desde su casa y dando inicio desde el altar. Permítanos a nosotros, los que estamos aquí en el altar, los que vamos a estar dando enseñanzas, que también, Señor, podamos hablar lo que es verdadero, lo que es fiel, Señor. Que cada uno tengamos esa tareita, Señor, de buscar un animal que nos guste, que le dediquemos un tiempo para saber qué me habla, porque tú dices en un proverbio, en Job, Señor, que los animales, las aves, los peces, los árboles, tienen algo que enseñarnos, que se identifican con el carácter de nosotros, Señor. Aún también habla, Señor, de aquellos que son ignorantes en su palabra y que tú les denominas que tenemos comportamiento de bestias, Señor. Como somos semejantes a ellos porque ellos no piensan, ellos actúan por instinto, Señor. Pero nosotros somos diferentes porque en nosotros está el Espíritu de Cristo. Y por eso ayúdanos, Señor. Ayúdanos a prepararnos. Ayúdanos, Señor, a ser sellados. Porque el sello tuyo, dice la Escritura, es su palabra puesta en la mente y en el corazón
como lo dice la Escritura, Señor. Fuimos sellados, Señor, con su palabra. No es lo que nos han enseñado, que nos van a poner en la frente un número 666 o en la mano. No, Señor, eso tiene otra connotación, Señor. Esas son enseñanzas, Señor, que no han entendido porque no comprenden el lenguaje profético, Señor. Por eso te damos gracias, Señor amado y Señor poderoso. Hoy levanto mi mano, Señor, delante de ti y bendigo a este pueblo, Señor. Bendigo a este pueblo, Señor, para que tú le des sabiduría, entendimiento, que le dé ese amor por su palabra, Señor. Porque es nuevo, Señor, y habrán cosas que nos vamos a sentir como ese temblor, vamos a sentir como un sinnúmero de cosas en nuestro corazón y en nuestra mente a raíz de la palabra, Señor. De esta palabra que está ahí, Señor, pero que está siendo revelada, Señor. Es la palabra revelada, es lo que tú le entregaste a Juan y es lo que Juan nos entregó, Señor, a nosotros las estrellas, para que podamos mantener los candeleros encendidos para ti, Señor. Para que cuando tú vengas, Señor, encuentres la luz, y la luz son las acciones de cada uno de nosotros, como dice su palabra, Señor. Gracias, Señor. Bendiga a Lina, a su esposo allí en Barranquilla, Señor. Bendiga, Señor, a mi hija allí en México, donde está en vacaciones, Señor, y que luego pronto se restaurará en su trabajo, Señor. Bendiga también, Señor, a las hermanas de Bogotá, Señor. Guárdalas, cuídalas, protégelas, abre puertas y compuertas para poder entender y comprender las palabras de aquel que un día estuvo en la cruz, Señor, y que ahora está en el cielo y que envía la palabra, Señor, del cielo, palabra de Dios, palabra del Altísimo, Señor. Bendiga también las hermanas en Piedecuesta, Señor, la congregación de allí, bendígalos, guárdalos, ayude. Gracias porque ya Él sí está en su casa, Señor. Gracias, Dios, porque responde al clamor y a la oración. Ahora, Señor, díganos cuál es el paso a seguir, Señor. Instruye, Señor, al profeta. Instruye, Señor, al maestro. Instruye, Señor, al pastor, para que podamos dar una palabra, podamos entender y guiar a estas ovejas al camino hasta ti, Señor. Bendiga a los hermanos que están aquí, Señor, aquí en la congregación, en este sitio de reunión, Señor. Bendígalos, tú conoces sus necesidades, conoces todas sus cosas, Señor, para que seas tú, Señor, bendiciendo sus casas, sus vidas, Señor. Bendiga a los hermanos que están allí en la red, Señor. Guárdalos, cuídalos. Oramos por la salud de muchos de ellos, Señor. Sabemos que tú viniste a hacer medicina, curación y sanidades en medio de nosotros, Dios. Gracias, Dios. Ahora llévenos con bien a cada uno de nosotros, Señor, a nuestra casa, y habla al corazón del siervo, del anciano, del joven, del hijo y de la hija, Señor, según lo que tú quieras mostrar, según lo que tú quieras hablar. Gracias, Dios. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.